momento flector. Este capítulo 5 trata de los criterios para el diseño de vigas sometidas a fuerzas cortantes, momentos flectores. Y se basa, pues entonces, en los conceptos y criterios que vimos en las últimas lecciones, partiendo de aquella condición de que las fuerzas cortantes producen momento flector y que el momento flector genera esfuerzos cortantes, perdón, esfuerzos normales por flexión. ¿Okay? Entonces, si ya sabemos que los momentos flectores generan esfuerzos normales por flexión y queremos diseñar una viga, ya habíamos mencionado que el momento flector que vamos a encontrar lo utilizamos para calcular el esfuerzo normal y el valor del esfuerzo normal obtenido lo comparamos con el esfuerzo permisible. Ok, pero ¿cuál es el momento flector que utilizamos en una viga que está sometida a muchas cargas? En las clases anteriores vimos ejercicios sencillos en donde nos daban el valor del momento flector al cual estaba sometida una viga como un momento único o un momento máximo, pero debemos ser más realistas y analizar ejercicios en donde una viga está sometida a diferentes cargas y estas cargas generan esfuerzos y momentos flectores que varían a lo largo de la misma. Entonces, si el momento flector varía a lo largo de la viga, ¿cuál valor de momento flector creen ustedes que utilizaríamos para calcular el esfuerzo normal máximo por flexión? El momento flector máximo. El momento máximo. ¿Y de dónde obtenemos el momento flector máximo? Del diagrama de momento flector. De los diagramas, exactamente. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a repasar nuevamente un poco la parte de diagramas de momento flector. Vamos a hacer ejercicios un poquito más elaborados y de esos diagramas, pues entonces nos va a interesar determinar cuál es el momento máximo. ¿Okay? Entonces voy a compartirles la pantalla. Este ejercicio es el ejercicio 5.7. El ejercicio dice así: para la viga mostrada, dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Determine el máximo valor de fuerza cortante y el máximo valor de momento flector. Bien, entonces la viga está, primero que nada, está empotrada en su extremo izquierdo, en el extremo A, y está sometida a 4 cargas puntuales o concentradas en los puntos C, D, E y B. Los valores de esas cargas son de 3 kilonewton, 2 kilonewton, 5 y 2 respectivamente. Los espacios de separación acá son de 0.3 en los primeros 3 segmentos y 0.4 metros en el último segmento. Observen que la fuerza aplicada en este punto E está dirigida hacia arriba. Entonces, lo primero que vamos a hacer son los diagramas de fuerza cortante y posteriormente de momento flector. Pero ¿qué necesito hacer antes del diagrama de fuerza cortante? ¿Qué se debe hacer primero? A ver.
Si tuvieran que hacerlo en este momento, ¿con qué empiezan ustedes para hacer el diagrama de fuerzas cortantes? El diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo De libre. fuerzas. De acuerdo, un diagrama de cuerpo libre. Voy a intentar trabajar con lápiz. Si no se repinta mucho, entonces regreso al lapicero. Esto es para ver si no hago tachones ahí. Ok, entonces en el extremo izquierdo, extremo A, ¿qué reacción pongo? Lo que hay es un empotramiento. ¿Qué tipo de reacción se ponía en un empotramiento? A ver. Momentos y reacción en Y. Momentos y reacción en Y, ¿ok? Un momento, ¿en qué sentido pondría usted el momento en A? ¿Lo pondría en sentido horario o antihorario? Eso es una estimación nada más, ¿verdad? Podría ser que nos equivoquemos, pero considerando las cargas tal y como están, ¿hacia dónde tiende a girar esa viga con todas esas cargas? ¿En qué sentido? Horario. Ella Hacia abajo. tiende a girar horario. Entonces la reacción yo la pondría opuesta, ¿verdad? Un MA. ¿Ok? Y una reacción a Y, voy a poner hacia arriba. La pongo hacia arriba porque la mayor parte de las cargas aplicadas están en Y hacia abajo. Entonces eso es a Y. Y luego tengo las fuerzas concentradas. $3 kilonewton, 2 kilonewton, 5 kilonewton y 2 kilonewton. ¿Se ve bien el lápiz? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Es que para trabajar un poquito más limpio, es que no me gusta hay que vayan quedando tachones. Punto 3. Punto 3. Punto 3. Y punto 4 metros. Ok, tengo dos incógnitas. ¿Qué ecuación podríamos plantear para averiguar esas dos incógnitas? Ecuación o ecuaciones, ¿verdad? Tengo varias Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Perdón? Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, solo hay una incógnita, ¿verdad? Que es a Y. Perfecto. Y después sumatoria de momentos, tal vez en A. Pero, ok. Muy bien, entonces digo... Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tengo que AY menos 3 menos 2 más 5 menos 2, todo en kilonewtons, igual a 0. Entonces, AY va a ser, vamos a ver, 3 y 2, 5. Aquí hay menos 5 más 5 es 0. Se cancelan estos y entonces me queda solo este 2 que pasa positivo al otro lado. AY es 2 kilonewtons. Y ahora hago sumatoria de momentos. Realmente no hay gran diferencia en el punto que se escoja para calcular momentos, porque a diferencia de las fuerzas, por ejemplo, si yo calculo momentos en A, la fuerza AY no produce momento, pero los momentos aplicados no se descartan en ningún punto. Ya sea que yo calcule momentos en A, en B, en C, D o E, en cualquier punto tengo que considerar ese MA. Entonces, puede ser en A, está bien, momentos en A igual a 0. Vamos a ver, empiezo con MA. Como lo hemos dibujado en sentido antihorario, es positivo. Y ahora esta fuerza de 3 kilonewton produce un momento en sentido horario, sería positivo.
también lo hace esta fuerza de 2 y esta última de 2. Todas estas tres fuerzas producen momentos en sentido horario que serían negativos y el único positivo es este de 5. Ok, entonces digo MA menos 3 por 0.3 menos 2 por 0.6 más 5 por 0.9 menos 2 por, aquí hay 3, 6, 9.9 más 0.4, 1.3 igual a 0. Entonces digo que MA va a ser, esto pasa al otro lado, 3 por 0.3 es 0.9, 2 por 0.6 es 1.2, menos 5 por 0.9 es 4.5, más 2 por 1.3 es 2.6. Vamos a ver, 2.6 más 1.2, 3.8, más 0.9, 4.7. 4.7 menos 4.5, 0.2 kilonewton por metro. A ver, revisemos otra vez. 2.6, 2.8, 3.8, 4.7 menos 4.5.2. Sí. MA es entonces 200 newton por metro. Y ahora que ya tengo las reacciones, entonces sí puedo empezar haciendo el diagrama de fuerzas cortantes para posteriormente hacer el diagrama de momento flector. Voy a hacer de una vez unas líneas verticales que me sirvan para los dos diagramas, líneas guía. En este primero voy a ubicar las fuerzas y el momento. Okay, entonces tengo que MA 200 newton metro. AY 2 kilonewton. Luego aquí tengo 3. 2. 5 y 2. Voy a poner las distancias aquí arriba para no consumir espacio abajo. 0.4. Voy a poner acá una indicación. Distancias en metros. Con eso omito poner las unidades ahí que no me caben. Y hago el primer diagrama entonces, que sería de fuerzas cortantes. Aquí indico las unidades. Ok, V, recordemos con V
identificamos las fuerzas constantes y indico las unidades. Bien, entonces empiezo con un valor de 2. Ok, porque esto es 2. Sigue constante hasta el siguiente punto, baja 3, de manera que llego a -1. Sigue constante, baja 2 más, de manera que llego a -3. Sigue constante, sube ahora 5, de modo que llego de nuevo a 2. Sigue constante hasta el final y ahí bajo 2. Entonces tengo definidas 4 áreas que voy a calcular antes de hacer el diagrama de momento flector. El área 1 va a ser 2000 newton, o sea 2 kilonewton, ¿verdad? Por 0.3 metros. Eso me da 600 newton metro. El área 2 es menos 1000 newton por 0.3. Eso me da menos 300 newton metro. El área 3 es menos 3000 por 0.3. Y eso me da menos 900 newton metro. Y el área 4 es 2000 por 0.4. Y eso me da 800 newton metro. Antes de hacer el diagrama, no sé si en la primera clase que vimos algo de esto les indiqué, una buena estrategia para ver si vamos bien hasta ahí y no hemos cometido algún error, es sumar todas esas áreas, las magnitudes de esas áreas. Y sumar eso con los momentos que haya ahí aplicados para ver cómo anda el equilibrio de eso. Entonces, si aquí sumo esto, vean, en positivo tengo 8 y 6, 14, 1400. Ahí tengo 1400 y en negativo tengo 900 y 300, 1200. Hay una diferencia de 200 newton metro y 200 newton metro que es precisamente el momento aplicado acá. Recuerden que, bueno, este momento tal y como está dibujado es positivo porque es en sentido antihorario, pero sin embargo, a la hora de construir los diagramas de momento flector, el signo de los momentos aplicados se invierte. Entonces, este momento, en vez de sumarse en el diagrama de momento, se resta. Y precisamente, vean que al hacerlo, eso nos da un equilibrio de suma de áreas más momento aplicado de 0. ¿Okay? Bueno, entonces, procedemos a hacer el diagrama de momentos. Procedemos a hacer el diagrama de momentos. Digo, momento es en newton por metro, son las unidades. Empiezo en el extremo A. En el extremo A, entonces me encuentro que hay un momento aplicado de 200 newton metro, que es el sentido horario, que es positivo, pero como les decía antes, a la hora de pasarlo al diagrama de momento se le invierte el signo. Y esto es una convención, siempre va a suceder eso. Los momentos aplicados, a la hora de dibujarlos en el diagrama, se les invierte el signo. Entonces, como esto es un momento aplicado justo en ese punto, entonces es un valor que tengo que sumar puntualmente. Entonces digo menos 200. Llego acá, menos 200. A partir de ahí sumo
el área 2, perdón, el área 1, que es de 600 newton metro, de manera que entonces voy a llegar a 400. A partir de ahí, resto el área 2, que es 300. Entonces voy a llegar a 100. A partir de ahí, resto del área 3, que es 900. Entonces voy a llegar a menos 800. Bueno, va a ser algo muy grande, como así. Y a partir de aquí, sumo el área 4, que es de 800. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Qué valor estamos aquí? Ese pico de abajo, ¿qué valor es? Menos 800. Menos 800, efectivamente. Si hago de aquí para atrás, vean que estoy en 0 y el anterior es 800. Estoy en menos 800. Entonces, estos dos picos son 400 positivo y menos 800. Entonces nos dicen cuál es el valor máximo de la fuerza cortante y el valor máximo de momento flector. A ver, ¿cuáles serían esas respuestas entonces? De momento flector, 800. El momento flector máximo. Ok. Muy importante. El momento no es máximo porque sea positivo o mínimo porque sea negativo. Es el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, efectivamente, este es el valor máximo. Entonces, el momento máximo es menos 800 newton metro. Y la fuerza cortante máximo. ¿Cuál será la fuerza cortante máxima? 300. Aquí lo vemos, está en kilonewton, ¿verdad? Es menos 3 menos 3000 newton. Ah, sí, menos 3000. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Voy a hacer el 5.17. En este 5.17 hay varias cosas diferentes, interesantes, que vamos a aprender. Voy a centrarlo más acá para ver el enunciado. Dice, para la viga mostrada determine el máximo valor de esfuerzo normal por flexión producido en el punto C. El punto C es acá. Ahora, ese punto C no es arriba o abajo, sencillamente es a este, como que yo corto la viga en esta sección. Entonces, en esa sección, ¿cuál es el momento? Perdón, el esfuerzo normal. Vean que ya aquí no me están pidiendo un momento flector. Me están hablando de esfuerzo normal. ¿Y qué tiene que ver el esfuerzo normal con lo que vimos hasta ahora? Este esfuerzo normal es por flexión. ¿Y cómo se calcula el esfuerzo normal por flexión? A ver. Usando el momento máximo. Utilizando el momento, utilizando la fórmula que vimos en la clase pasada y anterior, que es M por C entre I. Esto que vemos acá, este dibujito, es un corte de esa viga, indicándonos que esa es una viga estructural tipo W460 por 113. O sea, es un perfil estructural estándar, cuyas propiedades las tengo en las tablas del apéndice del libro. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Para qué vamos a ocupar las tablas del apéndice del libro? A ver, en esta fórmula, veamos qué es cada cosa. Este momento que vamos a utilizar, ¿cuál va a ser?
El máximo. El máximo. Bueno, lo que sucede es que en este caso en particular hay que tener mucho cuidado porque esto podría ser un problema de examen y podrían cometer un error por no leer con calma. Aquí me dice, determine el máximo valor de esfuerzo normal por flexión producido en el punto C. ¿Ok? Producido en el punto C. Entonces, ¿cuál momento tengo que utilizar aquí? El momento flector que hay en el punto C. Independientemente de que sea o no el momento máximo. Porque no es el esfuerzo normal máximo lo que me están pidiendo. No, es el esfuerzo normal en esta sección. ¿Está claro? ¿Está claro la diferencia con lo anterior? Sí. Ok, ¿qué es C? ¿Qué es C? ¿Qué era C? A ver, en este dibujito, voy a hacerlo un poco más grande acá y eso sí no le voy a hacer espesores. Resulta que esa viga, su área transversal es perfectamente simétrica con respecto a los ejes horizontal y vertical que pasan por ella. Si aquí yo pongo un eje Y un eje X para allá, acá, esto sería el eje Y y esto sería el eje Z. Esto es algo muy básico, pero me interesa que quede claro. ¿Está bien esta vista? ¿Están de acuerdo con la orientación de los ejes que he puesto acá? Esto sería una vista de aquí para allá. ¿Ok? De ahí para allá. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo se llama este eje en términos con respecto a la viga? Por el lugar donde le pasa, no me digan que se llama eje Z, sino que en términos de la geometría de la viga, ¿cómo se le llama a este eje que le pasa por ahí? Neutro. El eje neutro, que realmente en 3 dimensiones se debe llamar plano neutro. ¿Cuál sería el nombre de ese plano neutro entonces, de la viga? Sería el plano XZ. ¿De acuerdo? El plano XZ es el plano neutro. Ok. A partir del plano neutro es que se toman las distancias C. ¿Verdad? Ahora, como C aumenta de aquí para arriba o de aquí para abajo, ¿a dónde se da? ¿En qué punto se dan los valores máximos de C? En las superficies superior e inferior. Entonces, cuando me hablan de esfuerzo máximo, pues obviamente los voy a calcular para los mayores valores de C. ¿Está bien eso? Bueno, resulta que el momento de inercia, recordemos que el momento de inercia es una propiedad totalmente geométrica del elemento que estoy analizando, en ese caso de la viga. Y C, pues también, C es una distancia. Entonces resulta que hay un concepto, una variable que se le llama factor de área. Hay quienes le llaman también factor de forma, se llama S, que es igual a I dividido entre C. Ven que es el inverso de esto. Aquí tengo C entre I. Entonces, si estoy analizando esta viga en ese plano, ¿verdad?, que se va a flexionar alrededor del eje Z, estas distancias de este eje Z para arriba y para abajo son las que definen el C.
y este momento de inercia es alrededor del eje Z. Entonces, a este factor de área S se le llamaría S subíndice Z. Porque si esta viga, en vez de estar colocada en esta forma, hubiese estado girada 90 grados como formando una letra H, entonces sería como darle vuelta aquí a la hoja y el valor de S sería, este sería el nuevo eje de simetría, S lo mediría de aquí para arriba o de aquí para abajo, y entonces a ese factor, perdón, C, lo mediría para arriba y para abajo con respecto a este eje, y este factor S de áreas daría su índice Y, S sub Y. Resulta que este valor de S lo voy a encontrar en las tablas de los perfiles estructurales. Entonces vamos a adecuar esta fórmula para calcular el esfuerzo normal y vamos a decir que es igual a M entre S. ¿Está claro? Voy a cargar el libro para que veamos eso. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos el libro. Voy a irme. Ojalá que esté. No he revisado. Sí, parece que sí está completo. No se me ocurrió revisar antes si estaban esas tablas. Esto es el apéndice C. ¿Ok? Vean el apéndice C, entonces, ok. Dice que esta es una viga 460 por 113. Bueno, cuando esos números son así grandes, normalmente están indicados, bueno, en todo caso, las dimensiones del ejercicio están en sistema internacional, de manera que esas son las unidades que debo buscar para la tabla. Aquí dice, en estos, dice, los datos están en pulgadas, ¿verdad? De manera que esto es el sistema imperial. Voy a avanzar para buscar ese. Entonces, 460, ese 460, aquí está. 460 por 113, es esta línea. Voy a, bueno, no, así está bien. Vamos a ver si tal vez puedo marcar algo acá, resaltar. Ok, esa es la línea. Esa es la línea que me interesa. El 460 por 113. Quiero indicarles que aquellos que tengan el libro, los que tengan el libro de la última edición, resulta que por lo menos en la impresión que yo tengo, hay un error porque estas denominaciones o estos números de identificación o designaciones, como le aparece aquí en inglés, de los tipos de viga, estos son en sistema internacional de unidades. Y resulta que en el libro aparece esa primer columna en sistema internacional
y todas las dimensiones aparecen en pulgadas para estos mismos, en el libro físico que tengo yo. Entonces, fíjense, si cuando vayan a resolver un ejercicio, si su libro tiene ese error también, entonces mejor toman las tablas de este documento. Bien, entonces observen, vamos a irnos para arriba, este dibujo, ¿sí? Disculpe, entonces, ¿nos recomienda imprimir esas hojas o podemos fijarnos Sí, desde imprimirlas o aquí? tenerlas ahí a mano, ¿verdad? Porque, déjeme, voy a traerme mi libro acá. Porque si el libro tiene algún error, y hay que fijarse en el libro digital, no sé. Sí, vean, voy a poner mi libro aquí. En el área, voy a compartir la hoja. Vean, esta tabla es la misma que acabamos de ver en el PDF. No es que se ve muy borroso. Vamos a ver si lo acerco un poco más. Observen la columna de la izquierda. Ahí está 920 por algo, ¿verdad? Y resulta que los números que hay de todas las dimensiones en las diferentes columnas están dados en pulgadas. Esa tabla está mala. No todas, las que son en sistema imperial, todo está bien, pero las que deberían estar en sistema internacional de unidades, es una mezcla ahí. La designación o denominación del tipo de viga está en sistema internacional, pero las dimensiones en sistema imperial. Bueno, entonces voy a regresar porque quiero indicarles algo de esto. Ok. Les decía, esta figurita que aparece acá, esa área, bueno, es un dibujo de referencia en donde ponen ejes, que en este caso son X y Y, pero no necesariamente esos ejes van a coincidir siempre con los que estemos utilizando en el ejercicio que estamos resolviendo. En el ejercicio que estamos resolviendo ahorita, los ejes que están en el área transversal de la viga son Y y Z, mientras que aquí son Y y X. Entonces, lo que nosotros necesitemos en el eje Z, lo vamos a tomar de la tabla en lo que corresponde al eje X. ¿Me explico? ¿Está claro? ¿Cómo fue eso, profe? Disculpe. Sí. Recuerde, es que no quiero cambiarme ahí, porque esto es medio lento para estar cambiando de una pantalla a la otra, pero yo hice ahora el dibujo del área transversal de la viga, ¿verdad? El ejercicio que estamos resolviendo. Es un dibujito muy parecido a este, no tan bonito como este, pero los ejes que yo puse ahí eran Y y Z, ¿se acuerda? ¿Por qué Y y Z? Porque la viga está a lo largo del eje X. El eje X es el eje normal o axial de la viga. Entonces, yo lo que les quiero decir es que no siempre los ejes van a ajustarse, los ejes de nuestro ejercicio se van a ajustar a los nombres de los ejes que están puestos en esta tabla. Entonces, nosotros en ese ejercicio, para calcular el esfuerzo normal, necesitamos el momento de inercia alrededor del eje Z, que es donde están los momentos. Pero aquí no está el eje Z. Entonces, ¿cuál momento tomaría acá? ¿Cuál momento de inercia tomaría yo acá? Aquí en esta tabla aparecen solo momentos alrededor los momentos de inercia alrededor del eje X y del eje Y. ¿Me sirve alguno de esos? De X. El de X, exactamente. El eje X de esta figura es lo que corresponde a nuestro eje Z en el ejercicio. ¿Está claro? O sea, no siempre van a coincidir las cosas. Entonces, no me puedo guiar por el nombre del eje, no, sencillamente tengo que ver la orientación de ese eje. Ok, entonces
Bueno, dentro de las propiedades, vean, aquí aparece, por ejemplo, B sub F es el ancho total, D es la altura total del perfil, F es de las alas, se llama, recuerden que en este tipo de perfil, este perfil se llama perfil de ala ancha, W de wide, ¿verdad? Entonces, esto es la longitud de las alas y la parte central se llama el alma. Entonces, D es la altura del alma. ¿Ok? Aparece T como thickness, de espesor, es el espesor del alma, y T sub F, el espesor de las alas. Entonces, aparte de eso, aquí aparece la primera columna del área, es el área transversal de todo el elemento. Todas esas dimensiones están hasta acá, y de aquí en adelante estas dos columnas anchas dice eje X y eje Y. Entonces dice los momentos de inercia, muy importante que hay que multiplicar por el exponente que haya acá y fijarse en las unidades. Luego S sub X. ¿Qué es este S sub X? Pues precisamente lo que acabo de decirles ahora, que sería, ese es el momento de inercia alrededor del eje X, dividido entre C. Como estos son geometrías simétricas, C tiene la misma magnitud medida hacia la superficie superior que hacia la superficie inferior. Entonces, si yo tomara manualmente el momento de inercia en X y mido esas distancias, el C máximo hacia arriba o el C máximo hacia abajo, que son iguales, divido una cosa entre la otra y es eso lo que me da, el S sub X. ¿Ok? Y este R sub X, que luego lo vamos a ver, se llama radio de giro, que es otra forma para calcular el momento de inercia alrededor de un eje que no sea los ejes convencionales, en este caso X y Y. Por ejemplo, un eje con algún ángulo de inclinación, entonces necesito un radio de giro también, pero eso no lo vamos a usar de momento. Entonces, lo mismo que aparece para el eje X, aparece para el SY. El momento de inercia alrededor del eje Y, el S sub Y, recuerden que ese S se llama factor de área, y el radio de giro. ¿Ok? Entonces, regresando al perfil que nos especificaron en el problema, que es el 460 por 113 que he marcado acá, resulta que vamos a utilizar entonces el valor de S sub X. Entonces, voy a anotar eso en la hoja de trabajo y ahorita nos pasamos para ahí. Entonces, voy a escribir aquí que para un perfil 460 por 113, el valor de S sub X, que en nuestro dibujo no se va a llamar S sub X, ¿qué nombre le tengo que poner en el problema que estamos resolviendo? En vez de S subíndice X, ¿cuál sería el subíndice? Z. Z, exactamente. S sub Z sería, dice, 2390 por 10 a la 3 milímetros a la 3. ¿Ok? Es eso lo que necesito de momento. Entonces ahora sí voy a regresar a la hoja de trabajo. Aquí lo tenemos, ya puse acá, dije para W 460 por 113, el valor entonces de S sub Z, 2390 por 10 a la 3 milímetros a la 3. Bueno, pero ahora sí, tengo que hacer los diagramas de momento flector. Aquí no me están pidiendo que haga los diagramas de momento flector, ni siquiera me están pidiendo que haga los de fuerza cortante, pero para poder saber cuál es el esfuerzo en el punto C, tengo que aplicar esta fórmula y esa fórmula requiere del momento en C. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre.
1, 3. Profe, una consulta. Es que yo tengo el libro en físico, pero es la quinta edición ¿Sí? y estoy viendo que para ese valor me da como, ay, se me perdió, como 1400. Entonces, es que estoy viendo que los valores están distintos, tal Un vez. poco diferente. Ajá, Mm, en lugar de 2390 está 2400. Entonces yo no sé si para está el redondeado examen. ahí. Está muy redondeado. Este, no, en ese caso, Ah, para 2300. este examen, entonces lo mejor es que utilicemos, por dicha, pues, este, tenemos ya todos el libro en digital, ¿verdad? Entonces, esas tablas, utilicemos las de ahí, las del libro digital, porque para que todos tengamos las mismas. Ok, ok. Sí, eso sabe que es las convierten de un sistema de unidades a otro y en algunos casos redondean más que en otros. Ok, esto es una carga distribuida, 90 kilonewton por metro. Ok, apoyos bastante sencillos, ¿verdad? Es un pasador y un patín en B. Entonces, en A, aunque podría haber reacción en X, no hay ninguna fuerza aplicada en X, entonces ambas quedan solamente en Y. AY, BY. Las distancias, 2.4 metros, 0.8, 0.8, 0.8. Voy a calcular las reacciones aquí a la derecha y entonces de una vez voy a trazar unas líneas verticales para que me sirvan para los diagramas posteriormente. Ok, entonces vamos a ver, es un problema sencillo, podría calcular momentos en A, por ejemplo, ¿verdad? Esta fuerza de 90 kilonewton por metro la puedo, vamos a ver, reemplazar mientras calculo, voy a poner el valor por aquí a un lado, mientras calculo las reacciones, 90 kilonewton sobre metro, por una fuerza concentrada en el puro centro, ¿verdad? Voy a ponerla con otro color ahí para recordar que eso no es una fuerza, que no es una fuerza que está ahí originalmente, sino que es sustitución de esta misma. ¿Cuál sería la magnitud de esa fuerza? La fuerza concentrada equivalente a toda esa carga distribuida. Sería 90 por 2.4. Ajá, ¿cuánto da eso? 216. Gracias. 216 kilonewton. Ok, entonces ahora sí podemos hacer sumatoria de momentos en A igual a 0. La fuerza AY no produce momento. Esta de 216 sí produce momento y sería un giro en sentido horario que es negativo. Entonces sería menos 216 por la mitad de esta distancia, sería 1.2 metros. Luego esta de 150 y la que le sigue también producen giros en sentido horario que serían negativos, sería menos 150 por 2.4 más 0.8, 3.2.
menos 150 por 3.2 más 0.8 es 4. Y por último, BY produce un giro antihorario, sería positivo, más BY por, vamos a ver, 3 por 8, 24, 2.4 y 2.4, 4.8. Ok. Entonces de aquí despejo BY. Si alguien me colabora ahí, se lo agradezco. Por lo menos para que comparemos. Vean que todo pasa positivo al otro lado. 216 por 1.2 más 150 por 3.2 más 150 por 4. 279. 279. 279 kilonewton, ¿verdad? Ok. Entonces ahora hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tengo que AY más BY más BY, que es 279. Son las que van para arriba, es igual a la suma de todo lo que viene para abajo, ¿verdad? Para no poner menos tanto igual a 0. Entonces es igual a 216 más 150 más 150. Entonces allí es 516 menos 279 y me da 237. Fíjense a ver si no me equivoqué ahí. Ahora que ya tenemos las fuerzas, entonces ahora sí vamos a hacer el diagrama de fuerzas cortantes. Yo voy a poner V en kilonewton. Entonces empiezo con AY, cuya magnitud es 237. ¿Sí? 237. Entre A y el punto siguiente, que es el punto C, resto 90 kilonewton por 2.4, o sea que son 216. Entonces 237 menos 216 me da 21 positivo. Entonces llego aquí a un valor muy pequeñito, pero positivo, de 21. Ok. Ahora esto continúa constante hasta el punto D. Ahí me encuentro con la fuerza de 150. Entonces le resto 150 y quedo en menos 129. Continúa esto constante. Ahora resto 150 más y entonces voy a quedar en 279. Sigue constante y en el extremo B subo la fuerza BY de 279. Ok, entonces esto va a ser un área 1, esto es un área 2, área 3 y área 4. Necesitamos hacer el diagrama de momento flector. ¿Y cuál es el valor de momento que tenemos que rescatar de ese diagrama? El de C. El momento en C.
El punto C es este. Aquí está el punto C. Entonces, algo interesante de este ejercicio, momento que va a ser entonces en kilonewton por metro. Algo importante es que no necesito hacer el diagrama de momentos total completo. Con solo que llegue hasta el punto C es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que necesito es el valor en ese punto. ¿Está claro? Bueno, debo asumir que sí. Entonces, voy a calcular el área 1. El área 1 es la suma de un área triangular más un área rectangular. El área triangular sería 237 menos 21, es la altura del triángulo, por 2.4, y eso dividido entre 2. Y el área rectangular es 21 por 2.4. ¿Ok? Entonces, 237 menos 21 son 216 por 2.4 dividido entre 2 son 259.2. Y eso le sumo 21 por 2.4 y eso da 309.6. kilonewton por metro. Voy a calcularlas de todos modos, las siguientes. Lo hagamos como práctica. El área 2 va a ser de 21 por 0.8. Eso es 16.8. El área 3 es menos 129 por 0.8. Me da menos 103.2. Y el área 4 es menos 279 por 0.8. Y eso me da menos 224.2. Ok, entonces empiezo sumando el área 1 entre el punto A y el punto C de magnitud 309.6. Como aquí es una línea inclinada, esto es pendiente negativo. ¿Cómo debe ser la curva abajo? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Si la pendiente es negativa en el diagrama de fuerzas cortantes, la curva es cóncava hacia abajo. Ok, entonces nos queda algo así. Y aquí llego al valor de 309.6. Eso es en el punto C. Ahora entonces sumo el área 2. Vean que entonces el momento en C no es el máximo. El momento máximo se va a dar en el punto D. Entonces sumo el área 2, que es 16.8, muy pequeñita. Ya esto es con una pequeña pendiente. Llegaría entonces ahí a 309.6 más 16.8 y eso nos da 326.4.
326.4. A partir de ahí resto el área 3 y el área 4. Vamos a ver, revisemos los valores. ¿Alguien hizo este cálculo? ¿Le dio igual que a mí, el área 1? Sí, Sí. me dio igual, profe. Ok, y 21. Lo único que a 8, mí el área 4 me dio menos 223. menos 223.2. Punto Gracias. Voy 2. a corregirlo. Menos 223.2. Ok. Entonces, estoy en 326.4. Le resto 103.2. Vamos a ver, 326.4 menos 103.2. Llego a 223.2. Sería como así. ¿Ok? 223.2. Y luego el resto del área 4, 223.2 para llegar a 0. ¿Ok? Entonces, si en este ejercicio, me pidieran el esfuerzo normal máximo, tendría que aplicar el momento flector máximo. Y ese momento flector máximo se produce en el punto D, que es acá, ¿verdad? Este 326 es aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí. Ok, este sería el momento que tendría que utilizar entonces para calcular el esfuerzo normal máximo. Pero me piden el esfuerzo en el punto C. Entonces es este que tengo que utilizar, el de 309.6. ¿Está claro? Bien, entonces digo ahora que el esfuerzo normal en C va a ser entonces el momento 309.6 por 10 a la 3. ¿Por qué? Porque son kilonewton por metro. Entre S. ¿Ve? Ya no es esta fórmula, sino que es esta otra. M entre S. Y ese se llamaba factor de área. Ese valor de S es este que tengo acá, pero tengo que pasarlo a metros a la 3. Entonces, vamos a ver. Esto sería lo mismo que 2.39 por 10 a la 6, ¿verdad? Milímetros al cubo. Pero para pasar a metros al cubo tengo que dividir, multiplicar por 1 por 10 a la menos 3 a la 3. Es 1 por 10 a la menos 9. Entonces, 2.3, bueno, 2390 por 10 a la 3 lo multiplico por 1 por 10 a la menos 9, me queda 2390 por 10 a la menos 6. Y si recorro 3 puntos decimales, me da 2.39 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Revisen a ver si eso está bien. Es 2.3 por 10 a la 6 y multiplico por 10 a la menos 9, me queda menos 3. Ok, entonces pongo acá entre 2.39 por 10 a la menos 3 y eso da 309.6 exponente 3 dividido entre 2.39 exponente menos 3. Eso es 129.5 por 10 a la 6. Y las unidades son newton sobre metro cuadrado, que son pascales. O sea,
129.5 megapascales. ¿Está claro? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Hasta ahí? No, pero todo bien. ¿Alguien más? Todo claro, profe. ¿Perdón? Todo claro. Ok, gracias. Permítame un segundito porque necesito capturar acá toda la lista, todos los participantes, porque me pidieron que ahora tengo que tener un registro. Vamos a ver. 3, 4 por 3, 12. Bueno, vamos a hacer otro entonces. Ahora tenemos el ejercicio 5.24. Este ejercicio tiene algo interesante a diferencia de los dos anteriores. Profe, ¿Sí? el examen entra hasta el capítulo 4. Hasta capítulo 5, porque vea que esta materia, es que eso fue lo que hablamos al final en la clase anterior. Esta materia, vea que es totalmente compatible y continuación de la materia del capítulo 4. Entonces, hablamos ahí los profesores y les comentaba yo la vez pasada que el problema es que si evaluamos ahorita hasta el capítulo 4, entonces esta materia hay que volverla a tomar en el siguiente examen, lo que sea del 5. Mientras que si ahorita hacemos un ejercicio de capítulo 5, con eso estamos evaluando el 4 y el 5 simultáneamente. Y así no nos queda exageradamente pesado el segundo examen. Entonces, llega hasta aquí. Profe, ¿sí? perdón, ¿para cuándo quedó el examen entonces? Ok, eso les iba a decir. Resulta que el otro grupo va un poquito más atrasado que nosotros y entonces, vamos a ver, nosotros terminamos la materia este viernes. ¿Qué fecha es este viernes? Hoy es 12. Miércoles 13, jueves 14, viernes 15. Viernes 15. El siguiente viernes sería 15 y 7, 22. Y el que sigue, viernes 29. Bueno, nosotros terminamos el 15 y el otro grupo parece que van a terminar hasta el 22 la materia. Entonces necesitan una semana más después de eso para hacer el examen. Entonces, ¿alguien tiene un calendario a mano? Para que me diga, Yo, por profe. favor, ¿cuál es el miércoles siguiente? Después del viernes 29, ¿cuál es el miércoles que sigue? El 03 de junio. Miércoles 3 de junio. Para ese día quedaría el examen. Miércoles 3 de junio. Que no interfiera con clases. En todo caso, así se habían puesto los exámenes desde un inicio antes de la pandemia. Los exámenes iban a ser el día miércoles. Y entonces lo que sucede es que en la semana anterior al examen, sí, ya nosotros tenemos que ver materia nueva, pero siempre nos van a quedar varias clases ahí de repaso, ¿verdad? Porque a nosotros nos queda, vamos a ver, para que aclaremos esto de una vez, porque yo sé que conforme va avanzando la clase, algunas personas ahí se van saliendo. Veamos, la materia queda cubierta hasta este viernes. Nos quedarían 2 semanas antes del examen. Entonces, les propongo dos cosas y ustedes me dicen qué les parece mejor. Una es que la próxima semana ya veamos materia nueva, capítulo 6. Pero la siguiente después de esa,
que es la semana previa al examen, la dediquemos al repaso. La segunda alternativa es que el repaso lo hagamos la próxima semana y la siguiente, después de esa, materia nueva. ¿Qué les parece? ¿Qué prefieren? ¿El repaso Prefiero tener la el repaso semana lo más cerca del examen. siguiente o la semana anterior al examen? Mejor la semana anterior al examen. Anterior, profe. Sí, Ok. profe. Ok, Sí, profe. entonces vamos a poner así, ahora le tomo una foto a esto y lo paso. Ok, entonces esto, capítulo 6 lo vamos a ver. Vamos a ver si el viernes es 22, de nuevo, hoy es 12, 12 y 7, 19. Entonces, martes 19 y viernes 22. Hoy es martes 12. Aquí, martes 26. Perdón, una pregunta. ¿Sí? El otro parcial, el que sigue, ese dice, calcula como para inicios de julio o algo así, o porque son Eh, dos parciales, y ¿verdad? eso, después de la semana siguiente de la última semana de clases. Porque eso es como un examen final, realmente, ¿verdad? La última semana de clases. O sea, de la última semana de clases en el calendario universitario, normalmente es como la última de junio, ¿verdad? Sí, es Era, que yo he escuchado 20. que hay exámenes hasta el 13 de julio, algo así. Ajá. Bueno, he escuchado que Sí, hay entonces, exámenes el 13 de julio. después de la última semana de clases, la semana que sigue. Ok. Ujú. Bien, entonces, bueno, mejor para que todo nos quede claro y que nadie diga que no lo sabía, voy a poner acá es ese calendario. Ahora vamos a ver, entonces, hoy es martes 12 de abril. El próximo viernes 15 de abril. Luego sigue martes 19 y viernes 22. La siguiente semana es martes 26, viernes 29. Y la que sigue, martes 2 de junio, miércoles 3 de junio, viernes 5. Ok, entonces, esta semana, capítulo 5. Esta otra semana vamos a ver capítulo 6. Ya esto es materia del siguiente examen. ¿Ok? Segundo parcial. Esta semana va a ser repaso. Profe, una pregunta. ¿El miércoles a qué hora va a ser el examen? ¿En la mañana? Probablemente en la mañana, sí. Ya. No, es que yo tengo clases, entonces tengo que pedir ahí. 8 de la mañana, digamos. Ok, gracias. Para no cambiar, porque así estaba programado también desde un inicio. Entonces, para no cambiar eso. Ok, entonces quedaría así. Esta que es la semana previa al examen, los 2 días los podemos dedicar a hacer repaso. Y entonces la próxima semana vemos materia nueva que es para el segundo parcial. ¿Estamos bien? Sí, Bueno, profe, gracias. con gusto. Entonces, vamos a continuar con este otro ejercicio. Dice, dibuje los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Determine el máximo de esfuerzo normal por flexión en la viga mostrada. Ok, en este caso, a diferencia del anterior, no dice el esfuerzo normal en algún punto. Es el máximo absoluto. Ok, es el máximo absoluto. Entonces, ahí sí necesito hacer el diagrama completo. Voy a retomar esto un segundo del anterior porque lo dije al inicio y después no lo mencioné más. Yo hice este diagrama de momentos completo, pero lo que les decía antes de eso es que no era necesario hacerlo todo. Con solo llegar hasta calcular el valor del momento en C era suficiente, porque ese era el que me estaban pidiendo. ¿Está claro? Bueno.
Ok, entonces, igual vamos a hacer primero el diagrama del cuerpo libre. Una reacción en A. Una reacción en D. Momento en C. La carga distribuida y su equivalente como fuerza concentrada. Entonces esto es 24 kilonewton por metro. A lo largo de 2 metros, entonces la carga concentrada equivalente sería de 48 kilonewton. Bien, y con eso es suficiente para empezar a calcular reacciones. Vamos a ver, podemos calcular momentos en A o en D para que una de esas dos incógnitas no participe. Digo, sumatoria de momentos en A igual a 0, sentido antihorario positivo. El momento de 64 kilonewton, sin importar dónde esté, siempre lo aplico. En este caso es en sentido horario, de manera que sería negativo, sería menos 64. Luego tengo la fuerza DY, que produce un giro alrededor de A en sentido antihorario, sería positivo. Sería más DY por 2 y 2, 4 metros. Luego la fuerza de 48, que produce un giro horario, sería negativo. Sería menos 48 por 2, 4 y 1, ¿verdad? La mitad, 5. Igual a 0. Entonces, DY va a ser 48 por 5 más 64. Y eso dividido entre 4. Nos da 76 kilonewton. Y ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ven que esta materia es bastante sencilla, esta de este capítulo. Esto es muy parecido a mecánica 1, ¿verdad? Y le estamos agregando pues ahora el cálculo de esfuerzos normales, que es la aplicación de una ecuación más solamente. Ok, entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces digo que AY más DY menos 48 igual a 0. Entonces AY va a ser igual a 48 menos DY, que es 76. A ver, ¿hice algo malo? AY más DY. ¿Estará bien calculada el DY? Vamos a ver. Momentos en A, 64. Pero me da igual, en realidad. 64. Da lo mismo, profe, pero el DY era positivo nada más. ¿Ah? El DY era positivo, pero da el mismo resultado. Ah, sí. No, pero aquí DY produce un momento positivo.
esto es positivo, porque DY produce un momento antihorario. Aquí está el error. Para Pero ver. igual da. No, está bien, porque sí, no, es más, hacía como lo puse, esto habría dado negativo. Sí, está bien. Ok, ¿qué quiere decir esto entonces? Que AY da, ¿cuánto es? 48 menos 76. Nos da 28 negativos, me da menos 28 kilonewton. Quiere decir que DY, no puede ser eso. DY sería hacia abajo. DY sería hacia abajo, ¿no? Vamos a ver qué está malo ahí. Repasemos otra vez. AY, DY. Profe, yo diría que AY sería hacia abajo. No, está bien, es AY la que nos está dando negativo. Sí, tiene razón, es AY la que nos está dando negativo. Sí, me confundí. Sí, ¿por qué les decía que no podría ser que DY fuese negativo, que fuese, que DY fuese hacia abajo? ¿Por qué no puede ser eso? Que la fuerza en D jalar hacia abajo. Es un Porque soporte de el apoyo RAS. es un patín. El patín solamente sostiene, pero no puede jalar para abajo. ¿Cierto? Eso se levantaría sencillamente. Allí sí. Aquí sí, porque es un pasador lo que hay. Entonces, claro, cuando yo empujo muy fuerte aquí para abajo, se me tiende a levantar este punto. Está bien. Allí es entonces los 28 kilómetros. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el diagrama de fuerza cortante y posteriormente de momento flector. Entonces pongo V en kilonewton. Empiezo con AY, entonces en vez de ponerla hacia arriba sería hacia abajo menos 28. Menos 28. Se mantiene constante hasta el punto D, porque a lo largo de ese recorrido no hay ninguna otra fuerza. Al llegar al punto D, me encuentro con DY cuya magnitud es 76. Entonces, si estoy en menos 28 y le sumo 76, voy a subir a 48. ¿Cómo es? Sí, profe. ¿Verdad? 48. Por aquí. 48. Y ahora, a partir de acá, aplico la carga distribuida, que sería 24 por 2, menos 48. Entonces llego a 0 acá. ¿Ok? De modo que se me generan dos áreas, un área 1 y un área 2. Sin embargo, hay una cuestión importante y es que a medio camino, entre A y D, hay un momento aplicado. Entonces yo no puedo, en el diagrama de momentos, yo no puedo sumar o restar esta área completa de un solo tiro, sino que tengo que partirla en dos, porque hay ese punto de interrupción que es el punto C donde hay un momento. Entonces esta área le llamo 1, a esta 2 y a esta 3. El área 1 sería menos 28 por 2. Eso es menos 56. Menos 56. El área 2 sería igual. Menos 56.
el área 3 sería 48 por 2 entre 2, o sea, 48. Ok, entonces ahora hacemos el diagrama de momento flector. Digo M, las unidades kilonewton por metro. Empiezo en 0 en el extremo A y sumo, bueno, el resto del área 1, que es menos 56. Entonces voy a llegar aquí a menos 56. Al llegar a este punto, me encuentro con un momento aplicado. Este momento es en sentido horario, lo que indica que es negativo, pero a la hora de dibujarlo le invierto el signo, entonces se me convierte en positivo. Entonces, de menos 56 sumo linealmente 64 y entonces llego a ¿cuánto? Menos 56 más 64 llego a 8. ¿Ok? 8. A partir de ahí, resto del área 2, que es igual a la 1, menos 56. Entonces, ¿a cuánto voy a llegar? Menos 48. Menos 48. La inclinación de esta línea y esta son iguales, es la misma pendiente. Menos 48 y ahora sumo el área 3 que es 48, pero aquí es una ecuación de grado 1, ¿verdad? Entonces aquí va a ser de grado 2, o sea, aquí va a ser parabólico. Como esta pendiente es negativa, entonces esto es cóncavo hacia abajo y esto es así. ¿Ok? Bueno, y de aquí que me interesa, qué es lo que tengo que rescatar de este diagrama? Del diagrama de momentos, ¿cuál es la información que tengo que extraer? El momento máximo. El Bien. momento máximo, ¿verdad? El momento máximo es de 56 kilonewton por metro. ¿Ok? Entonces, ese es el que vamos a emplear para calcular el esfuerzo normal máximo. ¿Ok? Pero antes, ¿okay? Bueno, esto va a ser entonces el M máximo, ¿verdad? Entre S, ¿verdad? Entonces, con esta especificación vamos a ir a las tablas de propiedades. Vamos a ver. Vamos a buscar entonces un perfil tipo S. Tipo W. Tipo W. Aquí están los tipo S. Pero de estas unidades, vean que esto es pequeñito, esto está en sistema imperial, está en pulgadas, esa tabla no. Aquí ya estos sí están en milímetros y dice que es S250. Aquí está S250 por 52. Esa es esta línea. Ok, esa es la que me interesa. Y de ahí me interesa el SX, que es esta columna, que es 482. Entonces S, que sería el SZ, para nosotros se llama SZ, pero en la tabla dice SX, es 482 por 10 a la 3 milímetros
cúbicos. O sea, 482 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Verdad? Recuerden, multiplico por 10 a la menos 9. Entonces esto sería 56. Sería, si lo multiplica por 10 a la menos 9, queda por 10 a la menos 4. Bueno, No, porque son los bueno, 480. poniéndole la coma. ¿Ah? Con la Bueno, coma. si usted le pone un punto aquí, o sea, el decimal lo corre, entonces le queda la menos 4, está bien, sí. Entonces, mira, disculpen, no me cambié de pantalla. Ajá, aquí estoy. 482 no le corrió la coma, entonces por 10 a la menos 6. Entonces aquí tengo el momento máximo y S 482 por 10 a la menos 6. Ven que el momento es en newton por metro y S es en metros cúbicos, entonces me queda newton sobre metro cuadrado. Ese es el esfuerzo máximo. Va a ser de 56 por 10 a la 3 dividido entre 482 por 10 a la menos 6 y eso nos da 116 por 10 a la 6. 116 por 10 a la 6 pascales, o sea, 116 megapascales. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Está bien así? Veamos. Este perfil y el anterior, del ejercicio anterior, son simétricos con respecto al eje, en este caso, con respecto al eje Z. O sea, si yo parto esto a la mitad, tengo igual área de la mitad hacia arriba que hacia abajo. Pero si ese perfil no fuese simétrico, por ejemplo, que fuese un perfil cuya área transversal es en forma de una T, voy a hacerlo aquí, si fuese así, si ese perfil fuese así, entonces resulta que el centroide estaría por aquí, por ahí pasaría el plano de simetría, ¿verdad? Que sería plano neutro también porque no hay otras fuerzas, no hay fuerzas axiales que produzcan otros esfuerzos normales. Entonces voy a llamar aquí a este punto A y este punto B. Entonces esto sería C para A y esto sería C para B. ¿Estamos bien? Entonces, el esfuerzo máximo, normal máximo, sería el momento máximo por C entre I. Este momento de inercia ya sabemos que es de todo esta área transversal. ¿Cuál C sería este? ¿Cuál C sería ese? A ver. Sería C sub A o C sub B para llegar al esfuerzo normal máximo. Si ya Profe, el creo momento que que estoy B. utilizando es el momento máximo que obtuve del diagrama, el momento de inercia es una constante que no va a cambiar a lo largo de toda la viga, entonces toda esta expresión va a ser máxima cuando este C sea máximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el C máximo? El C sub B, por la asimetría que tiene esta área transversal. Esta distancia es máxima. ¿Están de acuerdo?
Profe, porque es que no es C sub A, Porque es que me perdí un poco. sí, es que esto es considerando que el área transversal, digamos que esta viga no fuese simétrica como esta, tipo S, ¿verdad? Esta es de ala corta. Recuerden, S de short es un perfil estructural de ala corta. Si en vez de ser así fuese un perfil en forma de T, entonces resulta que esta geometría no es simétrica con respecto al eje Z, ¿verdad? Eje Y y eje Z. Entonces, el centroide está ligeramente más arriba de la mitad de la altura. Está más recargado hacia arriba que para abajo, ¿verdad? Porque hay más área aquí que abajo. Entonces, la distancia C, recordemos que se mide desde el eje neutro hasta los extremos. Esta distancia va a ser más pequeña que esta. Esto es menos que esto. Entonces, esta expresión va a ser máxima, va a ser mayor en B que en A. Entonces, si me piden el valor máximo absoluto del esfuerzo normal, en un caso como ese, en donde el área no es simétrica, entonces tengo que buscar cuál es el valor máximo de esa constante C. ¿Están de acuerdo? Porque la distancia esta vez es mayor. Porque la distancia esta vez es mayor, exactamente. Ok, gracias. ¿Nadie más con consultas? Bueno, nos quedan unos minutos, entonces vamos a hacer un ejercicio más, por lo menos, si no lo hacemos total, si no, por lo menos lo dejamos planteado. Entonces, es el ejercicio 5.44. El ejercicio 5.44 dice, igual, dibuje los diagramas de fuerza cortante y momento flector y determine el máximo valor de esfuerzo normal por flexión en la viga mostrada. Bueno, ¿qué es lo que tiene de especial este ejercicio? Aquí, realmente, bueno, algo sí importante es que ven que no me están dando el área transversal, entonces va a quedar en términos del momento de inercia, ¿verdad? Va a quedar en términos de momento de inercia. Entonces no es necesario llevarlo hasta el final, pero ¿qué es lo que tiene de especial este ejercicio? ¿Qué tiene de especial ese ejercicio? Que va a tener reacciones de esas partes que están como por encima y por debajo, momentos en esas partes. Sí, bueno, es esas geometrías raras, ¿verdad? Son esas geometrías raras lo que hacen la diferencia y esto nos permite refrescar la memoria de cosas que vieron en mecánica 1 ahí similares. Vamos a ver, es 1, 2, 3 secciones iguales. Entonces, 1, 2 y esta partido de la mitad. Ok. Vamos a construir un sistema fuerza par equivalente. ¿Okay? Vamos a decir que esto es igual a tener una viga totalmente rectilínea. Voy a poner las reacciones en A, que tendría entonces un AY, ¿eh? Y un BY. Pero, a ver, esta fuerza en E. Esta fuerza en E está tirando de este brazo en forma de L. Entonces resulta que realmente es como que estuviese tirando directamente desde el punto C. Entonces yo voy a sustituir esa fuerza que está ahí por una fuerza en C, acá, de igual magnitud, de 4 kilonewton. Y lo mismo, esta de 4 kilonewton en F, a través de esta barra, actúa directamente en el punto D. Esto no toca a un punto aquí debajo. Entonces esa fuerza la traslado para el punto D.
una magnitud de 4 kilonewton. Sin embargo, esta fuerza que está aplicada en E, ahí donde estaba originalmente, además del efecto de la fuerza misma que tira hacia abajo, tiene un efecto que ahora en su nueva posición no tiene. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que falta para que este sistema sea equivalente a este? Falta un momento, profe, en el punto C. ¿Okay? Resulta que esa fuerza, aquí donde está, produce un momento alrededor de C, pero en su nueva posición ya no lo produce, entonces yo tengo que agregarlo. ¿En qué sentido? Ese es el momento que produce esta fuerza alrededor de C. Horario. Horario, ¿verdad? Sería un MC para allá. Un MC para allá cuya magnitud sería 4 kilonewton por un metro. Entonces, 4 kilonewton por metro. Ok, y ahora lo mismo con esta. Donde estaba originalmente, producía un momento que ahora en D no produce. ¿En qué sentido es el momento que produce esta fuerza alrededor de D? ¿Horario o antihorario? Horario también, profe. En horario, es un sentido horario. Cuya voy a ponerlo aquí hacia abajo para que me calce, para que no haya campo por las unidades. ¿Y cuál sería la magnitud de ese momento? 4 kilonewton por 0.5 sería 2 ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Esto se llama un sistema fuerza par equivalente. Bueno, entonces ahora sí podemos calcular las reacciones. Digo, sumatoria de momentos A igual a 0, sentido antihorario positivo. Tengo este momento de 4 kilonewton es negativo, menos 4. Esta fuerza de 4 kilonewton produce un momento en sentido horario, también sería menos 4 por 1. Este momento de 2 en sentido horario también sería menos 2. Esta fuerza produce un momento negativo también de 4 por 2. Y por último, la fuerza BY produce un momento en sentido antihorario que sería BY por toda la distancia, que son 3 metros. Entonces digo que BY va a ser, vamos a ver, sería menos 4 y menos 4 menos 8 y 2 menos 10, menos 10 y menos 8, menos 18. Ese menos 18 pasa a sumar al otro lado, pero el BY es negativo. 18 entre 3, 6. BY me da menos 6. Menos 6. A ver. Revisémoslo otra vez, por favor, ayúdenme acá. Vamos a ver. Este es los 4 kilonewton por metro. Negativo. Menos 4 por 1. Este, ¿verdad? 4 por 1. Menos 4 por 2. Este momento negativo, menos 2. Es este. Aquí está, más BY. Más BY por 3. Entonces BY es 6. BY es 6 kilonewton. ¿Ok? Por metro. 6 kilonewton. Y ahora hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo que AY más BY menos 4 y menos 4 igual a 0. Entonces AY va a ser 8 menos BY que es 6, 2 kilonewton.
Bueno, entonces, un diagrama de fuerzas cortantes. Empiezo con AY, que es 2. Llego al punto C. Me encuentro con esta de 4. Llego a menos 2. Continúo hasta el punto D. En D me encuentro esta de 4. Entonces llego a menos 6. Continúo constante y en el extremo B me encuentro BY con 6. En que ya de aquí en adelante esto es sencillo, ¿verdad? Lo que tenía esto de importante y por lo cual lo seleccioné este ejercicio es para que recordaran esto de los sistemas fuerza par equivalente. ¿Qué sucede cuando traslado una fuerza, ¿verdad? Área 1, 2 y 3. Áreas 1, 2 y 3. La primera va a ser 2 por 1. La segunda va a ser menos 2 por 1. Y la tercera menos 6 por 1. Momentos en kilonewton por metro. Empiezo en 0 en el extremo A porque ahí no hay ningún momento. Sumo el área 1, que es 2. En ese punto me encuentro este momento, ok, mucho ojo acá, este momento de 4 kilonewton por metro, que tiene un signo negativo porque es horario, pero al hacer el diagrama le cambio el signo, entonces se me convierte en más 4. Entonces subo acá de 2 más 4, llego a 6. A partir de ahí resto el área 2, cuya magnitud es menos 2, entonces llego a 4. ¿No? 4. En ese punto me encuentro otro momento aplicado. 2, sentido horario es negativo. Al pasarlo al diagrama le cambio el signo, haciéndolo positivo. Entonces sumo 2, de manera que llego de nuevo a 6. Y a partir de ahí resto el área 3, cuya magnitud es menos 6. ¿Está claro? ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. Bueno, entonces vamos a quedar hoy acá. Recordemos, bueno, no hay, es muy poco lo que vamos a ver como nuevo de teoría para el viernes. Como les decía, este es un capítulo bastante sencillo y entonces lo vamos a utilizar, vamos a ver eso último y empezar a ver práctica. Y de hoy en 8 entonces empezaremos con el capítulo 6. Si no hay dudas, entonces quedamos acá. Muchas gracias a todos.